Y dejemos las dudas del parcial para el final. Dudas ahí con el 3 del parcial, con respecto a los enunciados. Bueno, repasemos entonces el parcial. Voy a presentar pantalla. Eh, ok, varias dudas ahí con el parcial. Bien. Ah, creo que había un errorcito de tipeo que nos quedó ahí, si no recuerdo mal. Eh, ok. Entonces, voy a agrandar un poco esto. Yo en particular, Javier, con la duda del Sí, 3, es que me devolvía la función, digamos, no entiendo bien, porque puedo devolver varias cosas y no sé qué es. con el 3. Eh, a ver si era el 3 o era el 2, no me acuerdo, era uno. ¿Estás viendo ahí? Ahí está en Sí, pantalla, ¿no? sí, sí. En el 2 era. Ok, en el Ahí 2, donde sí. dice, debe retornar el punto para el cual el valor absoluto de la función es el menor, el cero más cercano, al final, digamos. Sí, Eso es lo que sí. no me queda claro que sería, pero bueno, capaz es una pavada, digamos, y yo No, no, no lo no, veo, está pero perfecto. A ver, ustedes van a tener esta función para la que quieren encontrar un valor de x tal que f de x sea cero, ¿no? Y van a intentar encontrar ese valor de x con dos métodos distintos, con el de Newton y con el de secante. Entonces van a encontrar dos valores de x que van a ser candidatos a ser raíces de esta función. ¿Sí? Llamémosle, bueno, para no sé, x de Newton y x secante, ¿no? Entonces ustedes pueden evaluar su función en el x de Newton y pueden evaluar su función en el x de secante. Esos dos números, o sea, el resultado de la evaluación, deberían ser muy pequeños, porque lo que estamos buscando es un cero. Entonces f en cualquiera de esos dos números debería ser algo muy chiquito, no sé, 10 a la menos 6, 10, o sea, bueno, depende de qué error le pongan acá, pero debería estar en el orden de este error, ¿no? sí, sí. Eh, pero bueno, como probablemente no sean el mismo número, el que se obtenga con Newton y con secante, posiblemente la función o sea, las evaluaciones no sean las mismas. Entonces va a haber una que va a ser más chica, o que va a ser más chica en valor absoluto. Bien, o sea, comparo ¿Bien? el último de cada uno de los puntos, digamos, que me dio cada uno de los métodos y Claro, devuelvo el más chico, sería eso. claro, o sea, lo que tenés que volver es el x, o bien el x de secante, o bien el x de Newton, tal que f en ese x sea el menor en valor absoluto. Ah, perfecto, ahí me quedó claro. ¿Está bien? Gracias. Porque Sí. tienen que retener el punto para el cual el valor absoluto de la función es menor. ¿Está bien? No sé si esa era la duda que varios tenían. A ver, era el 3 que... Ah, Profe, no, este es el la 2. mía, Sí, sí, te la escucho. mía no era tanto el enunciado, sino que en el último, en el que se hace el gráfico, Ujú. dice hacerlo entre el intervalo menos 2 y 4. Y Sí, también dice mostrar los puntos obtenidos por el método que obtuvo la mejor raíz. sí. ¿Es los puntos o el punto? A ver. Los puntos. O sea, tengo que devolver todos los puntos que me devuelve el método, ¿no? Claro, en este, o sea, ustedes van a resolver la función, van a encontrar un valor mejor, digamos, en este sentido. Ese valor se va a corresponder con alguno de los dos métodos, o con el de la secante o con el de Newton. Entonces lo que le pide acá es que, sea cual sea el método al que se corresponda, que impriman, que grafiquen todos los puntos que ese método haya visitado. Ok, la pregunta ahí era que si hay alguno de esos puntos que se sale de ese intervalo menos 2, 4, ¿lo grafico o no lo grafico? Eh, sí, es lo mismo, digamos, no hay problema con eso, no va a estar bien o mal. O sea, puedo Digamos extender que un no, poquito, pero puedo claro, porque extender, sí, 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 puede ser que caiga alguno fuera, sí. no sé si extender un poquito el intervalo para que se muestre, o sea, se vea todo el gráfico del polinomio o si no mostrar esos puntos.
No, o sea, claro, o sea, grafiquen en este intervalo los puntos visitados. O sea, los puntos visitados que caigan adentro de este intervalo. Ah, bueno. Genial, entonces. Sí. Igual, o sea, si alguien lo llega a hacer distinto tampoco va a ser tan grave, pero bueno, digamos que esa va a ser la interpretación por ahora. Profe, Sí, el tema ahí es como que sí o sí va a quedar un punto afuera porque los puntos Sí. iniciales son Sí. afuera sí, sí, y los sí. puntos iniciales están en la sucesión que se devuelve. Entonces Sí. sí o sí quedan, si el de Newton es mejor, queda un punto afuera en 10 y sí o sí. Y si el de secante es mejor, queda un punto en 10 y uno en menos 10. Sí, 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 por eso. Por eso dije, decidamos que que la interpretación sea graficar todo en este intervalo, o sea, los puntos que caigan en este intervalo, y, y listo. No sé, bueno, toda la gente que fue preguntando cosas del parcial, no sé si coincidieron algunas de las dudas o quedan dudas dando vueltas todavía. Yo también tengo la duda de que como la función búsqueda cero como que no devuelve toda la sucesión, después cuando queremos hacer el gráfico, sí o sí hay que volver a calcularlos, ¿no? Sí, sí. Uy, se me salió de la... Sí. Okay, Ahí veo en el chat que dicen que Luis les dijo que hagan el menos 10. Bueno, hagan el menos 10. Entonces decidimos que esa es la interpretación. No sabía que ya habían hecho la misma pregunta antes. Eh, claro, o sea, grafiquen el polinomio en el menos 2, 4 y todos los puntos del menos 10. Bien. Em, claro, lo que dice Agustín acá. O sea, una vez que ya sabes cuál es el mejor método, puedes, para el 4, correr el algoritmo, o sea, la funcióncita que haga ese método nada más. O sea, que las que tienen ya en el laboratorio, ¿no? O bien R Newton, bueno, R secante la van a tener que hacer acá, pero bueno, correr solo esa y no la búsqueda cero, digamos. Eh, bueno, no sé si queda alguna otra duda de enunciados o de lo que sea. Les pongo el parcial último ahí para que lo lean un rato. yo también, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho. Yo también tenía la duda de que en el 1 dice de que debe parar en la késima iteración si f de x sub k menor que error. Pero tipo ahí ese x sub k como que no sería el x sub k de la lista que se devuelve, porque como a la lista se le estaría poniendo 2 puntos iniciales, en realidad quedaría más grande que la cantidad de iteraciones. Eso... No, porque fíjate que, o sea, si bien te da 2 puntos iniciales, te dice que los puntos son x0 y x1 y que la lista que quiere que devuelvas es la que empieza en x1. O sea, no hace falta que lo devuelvas. O sea, de esa manera sí coinciden las cantidades y el k y todo. Ah, claro, eso es cierto. Yo lo hice, yo le puse el X0, digamos, pero le puse el for de las iteraciones, por ejemplo, que vaya de 2 hasta el mid, digamos. ¿Eso estaría mal o...? Sí, no, qué sé yo. O sea, a ver, es parecida a la pregunta que hicieron en el foro hace unos días, que es sobre con cuánta precisión hay que satisfacer los requerimientos del enunciado. Simple es tratar de satisfacerlo lo más posible, digamos. Nosotros
posiblemente si las cosas andan y está todo más o menos bien, no les vamos a bajar puntos por cositas como que tenga un elemento más o un elemento menos en la lista. El tema de ese tipo de recomendaciones tiene que ver que cuando uno empieza a usar estas funciones en otros contextos como esta, por ejemplo, esta función va a llamar a la de Newton que tengan de antes y va a llamar a esta nueva que es rsecante. Y no sé, si ustedes acá adentro hacen cosas, capaz acá no hace falta, pero si ustedes dicen, bueno, necesito saber cuántas iteraciones hizo y quiero ver, lo voy a determinar contando los elementos de la lista. Y vos devolviste uno de más, te va a quedar un offset de cosas acá, digamos, o sea, tiene que ver con cuáles son los supuestos que vos tenés cuando usás las cosas que te devuelve una función respecto a sus requerimientos, digamos. Bien, De nuevo, la gravedad está en función de cómo uses eso después o no. Y si te acordás de que no estás, o sea, de que efectivamente estás devolviendo uno de más y lo tenés en cuenta en todo momento después, sí, qué sé yo, no es tan grave, digamos. No sé si se entiende la sí, se entiende. sutileza. Gracias, Javier. No. Camila Nicolás, perdón. pregunta... Javier no, Nicolás. No importa. Adelante. Camila pregunta si... ¿Habías preguntado antes si había dudas por mail? Sí. Sí, de hecho ya varias personas han mandado mails a varios de nosotros. Horner en el 3. O sea, ustedes van a tener un polinomio tienen que programar una función que sea este polinomio, ¿no? Para usarlo acá en sus métodos. Lo que pide el 3 es que en lugar de hacer x por x por x más x menos 5, o sea, la forma polinómica, por así decirlo, de evaluar un polinomio, usen el algoritmo de Horner que vimos cómo se usaba. No sé quién me había preguntado eso. Joaquín. Yo también tenía otra duda. Sí. Que en el ejercicio 1 dice que HX es una lista que representa el historial de puntos medios. Y eso Sí, no sé si se refiere a que tiene que ser tipo de la sucesión de los puntos con los que se aplica el método de la secante, calcular el promedio o... No, esto se nos chispoteó, o sea, porque esto fue medio de copiar y pegar del de bisección que habla de historial de puntos medios. Esto es el historial de puntos visitados por el método. ¿Está bien? O sea, el método va a tener estos dos puntos iniciales, o sea, con este x1, y de ahí en adelante va a ir visitando puntos, o sea, según cómo funciona el método de la secante. Entonces, estos son los puntos que fue visitando el método. ¿Está bien? Eso sí deberíamos aclararlo después. Ah, bien, sí, porque yo no sabía si no se refería a eso de los puntos medios entre los puntos que se usan para la secante. Claro, Bien, no, gracias. No, de nada. Buenas. Justo estamos con Mari. Buenas. Perdón la demora, gente. ¿Estuvieron hablando sobre el parcial? Sí, ahí tenían varias dudas sobre los enunciados y la estábamos charlando un poco. Más o menos se entendió cómo hay que hacer. ¿Alguien sigue con dudas de procedimiento? Entonces. Ahí, vale, yo llegué hasta acá en el chat. Esto de Agus, para saber... Ah, sí. Creo. O sea, claro, acá, si yo entiendo tu pregunta, estás preguntando si el criterio para decir si un método es mejor que otro es la cantidad de iteraciones. Cuando acá dice devolver el mejor método o algo de eso. Pero el criterio que tienen que usar es el del valor absoluto de la función. Independientemente de la cantidad de iteraciones que cada método, o sea, bueno, ese es el criterio que se pide. No, para evaluar ese polinomio nada más. O sea, porque ustedes de nuevo van a tener que programar una función, o sea, bueno. Tiene que ser una función, que es lo que ustedes les van a dar de comer acá a esta rutina. Entonces, esta función
que la evaluación se haga con... O sea, como que usen Horner adentro de esa función, básicamente. Ujú. Y para la derivada, Y para derivadas. para ambos dos. Sí, yo tenía varios mails de hoy. Creo que todos los mails que me enviaron hoy no alcancé a responderlos. Pero después cualquier cosa también voy respondiendo otros mails. Eh, el cero más cercano, claro, el cero más cercano es el que, en teoría, vos no sabés, en teoría no sabemos cuál es el cero más cercano en los X, ¿no? Pero sí sabemos a partir de las evaluaciones funcionales. Entonces, entonces lo importante es que el mejor es en términos de cuál es su valor funcional. ¿Sí? Nicolás preguntaba si hacemos un main que ejecute búsqueda ceros y graficar o solo dejamos las funciones, lo que ustedes quieran. Si, o sea, si directamente arman un main que hace todo, mejor. O sea, es mucho más sencillo quizá para corregir o para por lo menos ordenar todo y revisar después que estén andando las cosas. Pero si nos quieren dejar solamente ¿cómo es? Una seguidilla de instrucciones para seguir, para completar el ejercicio, tampoco hay problema. Eh, si la pendiente de la secante se vuelve cero, eso quiere decir que llegaste a un máximo o un mínimo de la función, o más o menos, no del todo, ¿no? Eh, Sí, puedes tener muy mala suerte y justo pegarle al otro valor, a otro valor que pase por ahí, no sé, en una cuadrática, en un seno. Tener muy mala suerte. ¿No? sí, sí, Claro, no creo que pase eso. podría pasar en una función que tiene como una raíz doble que se quede a los dos lados Mm, a la misma altura. ujú. A ver, sí, con los números flotantes y eso sería como mucha casualidad que pase, creo. Sí, pero además ese es uno de los peligros justamente del método secante de por sí, ¿no? Eh, digamos que lo que les pedimos es que lo hagan al método y bueno, sabemos cuáles son las desventajas que tiene, ¿no? O sea, una de ellas es lo que decís vos, Iván. La otra es un poquito la velocidad de convergencia, si bien sigue siendo un poco más rápido que bisección. Creo que bastante más rápido que bisección. Eh, Importante es hacerlo. Si quieren ponerle esa guarda del cero, es, es casi lo mismo que decir, que es casi lo mismo que la guarda esta de qué pasa si la derivada es cero, ¿no? No, es algo que no va a pasar seguido, pero si quieren poner la guarda, agréguenla. ¿Sí? O sea, eso que dijiste, Iván, de que dijiste que si se vuelve a cero el cociente ese, el numerador ese ya alcanza. Está bien. Eh, y Benjamín, claro, sí, el cero más cercano solamente lo sabríamos de acuerdo a cuánto vale la función ahí. ¿Sí? Pues también a veces puede pasar que sea que la raíz, no sé, quizá tenés una función que es como muy salvaje a la izquierda y por derecha llega más o menos suave al cero. Vos la única forma de decir que está más o menos cerca de la raíz en realidad es por el valor funcional, ¿sí? Porque no conoces la raíz a priori. ¿Sí? Entonces, por eso que queremos que lo que se fijen es el valor funcional. El mejor valor funcional, lo cual sería el valor funcional más chico en valor absoluto. ¿Sí? Claro, el return tiene que ser el X. El return tiene que ser el X y lo tienen que elegir basados en f de X. ¿Sí? Para comparar los ceros más cercanos, comparé. Sí, perfecto. Eso es lo que hay que hacer. O sea, esa es correcta, Agustina. Medio que le resolviste el ejercicio a los chicos, pero está perfecto.
Ya entregué el parcial. Ignacio, te hace parcial. Eh, um, Vamos a tratar de revisarlos. Normalmente, igualmente si hay algún problema con si hay algún problema con la entrega, les avisamos cuando estemos corrigiendo y obviamente les damos un tiempo extra. Así que no te hagas drama por eso, Ignacio. Exacto, ahí lo que dijo, exacto, Benjamín, lo que dice Agustina es una forma que no sé si se la habíamos, creo que se la alcanzamos a decir a casi todos. Pero sí, cuando vos tenés una lista, también podés acceder a los términos de la lista hacia atrás. ¿Sí? Si bien el 0 es el primer elemento, el -1 siempre es el último elemento. Y podés hacer -2, -3 de la misma forma. ¿Sí? Eso es algo bastante piola de Python. Y creo que varios de estos algoritmos que se manejan por listas o vectores también la tienen. Hacer una main es una función que corra todos los ejercicios con solo llamarla. Sí, sí, sí. Básicamente podría hacer eso. O sea, a veces el main como que se puede agregar en un mismo archivo donde están definiendo las funciones, pero tranquilamente pueden armar otro archivo y decirnos corran este archivo nomás y corre toda la solución. Mm, Se va a entregar un solo archivo con todo y sin main. Ok, mientras tenga comentarios por lo menos de cómo hay que seguirlo. eh, o sea, o sea, si hay instrucciones para correr, mejor. Si no, va a estar un poco más difícil corregir. Eh, Podés hacer todos los ejercicios en el mismo archivo tranquilamente, como decía Iván que hizo, parece. No hay drama. Eh, ¿Pensabas entregar uno con cada ejercicio, Iván? Sí, no hay problema. Sí, sí. Siempre lo mejor, mientras menos es más, por lo menos para ayudar a corregir. Así que si pueden encontrar alguna forma de hacer menos archivos, casi siempre es mejor. Quizá uno solo, a mí me parece un poco mucho, pero puede ser. Eh, pero, pero sí, sí, tranqui. Eso háganlo como ustedes puedan, ¿sí? Eh, Benjamín, ¿tenés que separar por consigna? No es necesario separar por consigna. O sea, se puede hacer un solo archivo que corra todos los ejercicios y si eso hace que llame menos veces algo, mejor también. Eh, Puse ejercicios 3 y 4, una función que se llama... Ah, sí, sí, está bien eso. Ejercicio 3 y ejercicio 4 a las funciones, sí. Mm, eh, un ejemplo rápido de cómo hacer una función main. Básicamente es... no sé, vos estás mostrando pantalla, Nico. Sí, ¿querés ¿Podríamos mostrarlo ver vos? eso? No, Sí. digo, ya que aprovechando que estás mostrando, como para que Puede veamos el ser. ejemplo. Sí, igual, o sea, no sé bien a qué tipo de función main están hablando. O sea, una cosa es que yo defina varias funciones en un archivo. No sé, algo así. Y que después yo decida ejecutar instrucciones. No sé, print. eh, fx igual, qué sé yo, como por decir algo. Eso puede entenderse como un main. Entonces uno lo que podría hacer es decir, bueno, sí, qué sé yo, poner comentarios, poner acá está el ejercicio
qué sé yo. Otra cosa que pueden hacer, si tienen ganas, es... a ¿Podés ver, agrandar un poco la letra, Nico? sí, perdón. Lo que dice Nico está bien, o sea, ese comentario que está haciendo sobre que no es necesario poner una def main, está bien, o sea, y ven que lo que está haciendo Nico en realidad es define todas las funciones en un mismo archivo y al final de todo empieza a ejecutar todas esas funciones. ¿Sí? Eso es válido, ¿sí? Lo que sí queremos a veces de que si hacen eso, traten de ser ordenados en el sentido de todas las definiciones de funciones, todos los imports, traten de poner todo arriba y después a lo último ejecuten. Sí, porque Python Claro. ejecuta, o sea, Python ejecuta de pecho todo lo que le mandes cuando corres un archivo .py, ¿sí? Entonces, si ponen definiciones, después ponen llamo a esta función, después ponen otra definición, después llaman a a esa función definida, eso Python lo va a hacer igual, ¿sí? Si haces un archivo main no hay ningún problema, ¿eh? Y con eso alcanza y sobra, Camila. Sí. Lo importante es, eh, lo importante es que por lo menos tengamos instrucciones de cómo se corre cada uno de cómo correr toda la solución, ¿sí? Eh, porque con eso nos facilita un poco más la corrección y de paso vamos viendo un poco de, no sé, un poquito de, entre comillas, estándares de cómo mostrar código, cómo mostrar soluciones con código. ¿Sí? Que en realidad para la gente de computación capaz es un poquito eh, más común, pero bueno. Bueno, ahí mientras hablaba estaba viendo que preguntaron por esto. Ah, lo de NumPy. Sí, esto era así, ¿no? Y ahora... Eh, eh, sí. ¿así sería? Sí, O sea, sí, sí. estas dos alternativas hacen lo mismo. Va, o sea, no exactamente lo mismo porque esto es algún arreglo de NumPy y esto es una lista, pero o sea, pueden hacer un linspace a mano. No necesitan NumPy, digamos. O sea, obviamente es Sí, más cómodo, pero es claro. indispensable. Sí, sí, esa es la razón por la que en la aula virtual no pusimos NumPy, porque la verdad es que pueden hacer todo sin NumPy. Por lo menos para este ejercicio, para este parcial. Y entonces no es necesario que importemos algo que no es tan necesario usar. ¿Sí? Esa es otra buena práctica también. Tratar de hacer los programas lo más livianos posibles en los recursos que usan. Ah, ¿se entendió ahí? Creo que Benjamín, bueno, ya te quedó claro. Sofía, ¿se entendió más o menos? Creo que estabas con la misma duda. Buenísimo. No hay drama. ¿Podemos o no usarla entonces? Yo personalmente preferiría que no la use, pero no les vamos a sacar puntos. O sea, obviamente mi palabra no es la final, pero... O sea, lo bueno es que no la tienen que usar tantas veces. O sea, si realmente decaen mucho en NumPy para resolver cosas, sí vamos a enojarnos, pero si no, no. Bueno, pero queda más claro diciendo que no le vamos a bajar notas si lo, si lo usan. Porque por suerte no hay que usarlo mucho ahora. Sí, la idea es que si se sienten cómodos lo pueden usar, o sea, como dice Ujú. Luis, no les vamos a bajar punto. ¿Es estrictamente necesario usarlo? No, pero lo pueden usar, sí. Ujú. Bueno, creo que se lo había mencionado. Eh, la diferencia más grande entre Pau y la doble estrella
es que Pau siempre te trata de transformar el resultado en float. En cambio, la doble estrella, si la haces andar con dos enteros, te da un entero siempre. Y puede haber un poco de diferencias ahí, pero eso lo vas a ver en números muy, muy grandes. Así que en teoría no hay grandes diferencias. Claro, Pau, digamos que Sí, Pau es porque de la librería más. Sí, Nico. porque está la otra Pau también, por eso... Ah, la de NumPy, decís. No, bueno, también hay 4. Está la de Python, hay una que es de Python, digamos. Ah, Pau solita era de Python. Hay una Ah, de bien. Python, que esta creo que es idéntica Claro, esa a me parece que sí. esta. Sí, sí. Después está la de Math, que es la que decías, que es la que fuerza Ah, floats. ujú. Y la de NumPy, no sé, supongo que también. Claro. Después lo Eh, que cambia es qué hacen con el inf y el overflow, si tiran... ¿no? Hay una de estas que tira excepción y la otra se rompe, y tiene un traceback, pero qué sé yo, ujú, este, claro, sutileza. sí. Entonces, en resumen, el Pau pelado, digamos, de la librería básica de Python, hace lo mismo que la doble estrella. El Math Pau no. Joder. Bien. Eh, ¿Hay más dudas sobre los parciales? No sé, Nico, ¿vos querías decir algo? No, no, estaba más que nada contestando, o sea, me habían tirado varias dudas de los enunciados y después, bueno, tenían algunas dudas del laboratorio 2, pero bueno, estábamos viendo primero el parcial y tratando que no queden dudas ahí, después ya supongo largar con va a terminar con el laboratorio 2. Ujú. Mm, Bueno, parece que no hay más dudas de parcial. ¿Parece? Ok. Sí, como decía Nico, está bien. El objetivo ahora es tratar de terminar el práctico 2 o por lo menos cerrar las ideas como para que a partir de ya la semana que viene, con ya los parciales entregados, podamos arrancar directamente con el laboratorio nuevo. Eh, Así que bueno, no sé dónde nos quedamos la última clase. Tengo que volver No para atrás un sé. poco. A ver. Más al principio estuvieron preguntando por el 6 y el 7, creo. Sí, Ok. por el 6 y el 7. No sé si quieren que veamos alguno de esos ahora. Claro, la clase anterior hicimos ejercicio 12 del 1, ejercicios 1 y 2 del laboratorio 2 Ujú. y hicimos, bueno, librerías y tutorial de Matplotlib. Ta. Ah, perfecto. Bien. Josefina, eso es 7. Bien, pero eso implicaría que saben, que ya saben hacer R Newton y R punto fijo. ¿Es así? ¿Alguien estaba muy perdido con Newton y punto fijo? Newton y o punto fijo. Se la tienen todos clara acá. Ahí tiene duda de Newton y punto fijo. Bien ahí. Entonces, capaz que vamos a tener que pasar a ser 6 y 7 nomás. Acá vos tenés un chat más largo, Nico. Estaban preguntando entonces Yo, por el 6 y 7. sí, sí, o sea, mi chat acá al principio. Ok. 7 6 7. Bueno, después al 3 del parcial, parcial. Ujú. Sí, Hagamos ahí también. Bueno, dale. Hacemos 6 y 7 entonces. vale. Esto lo voy a guardar. Ok. 2. Claro, acá el 7 ya quedó del viernes. Eh, bueno, hacemos el 6.
En el 6, entonces nos dice, quiere resolver esta ecuación 2x igual a 2 a la x. Y bueno, la idea es resolverlo usando la iteración de punto fijo. Entonces, para eso recuerden que necesitamos, o sea, punto fijo lo que resuelve son ecuaciones de la pinta x igual a phi, bueno, el nombre que les guste. Entonces, cuando yo quiero resolver una ecuación usando punto fijo, tengo que despejar de algún lado para tener algo de esa pinta, ¿no? Entonces, si yo despejo de esta ecuación la x de la izquierda, paso el 2 por otro lado dividiendo, me queda 2 a la x menos 1. Entonces, básicamente lo que me está diciendo acá es, esta es la fórmula de iteración, o sea, como que ya hizo todas las cuentas por nosotros, para resolver esta ecuación usando punto fijo. Y entonces lo que nos pide es que usemos justamente la función de punto fijo del ejercicio 5 y básicamente investigar si converge. O sea, esto en términos de programar no es mucho, porque hay que programar esto nada más y usar la función anterior, y después es una cuestión medio de prueba y error de ver qué onda con qué números yo elijo acá. Pero bueno, ahora veamos entonces qué cosas habría que hacer. Yo necesitaría entonces esta función que me dice ahí, laboratorio 2, ejercicio 6, que esta es la que va a usar punto fijo para iterar, que ya me la da directamente, me dice es 2 a la x menos 1. O sea, esto es return 2. Bueno, ya que estábamos hablando del POW y demás, capaz convenga hacerlo. Solamente por una cuestión de que haga overflow esto en algún momento. Eh, entonces, 2 a la x menos 1. O sea, lo que me está diciendo es, esa es la función que vamos a usar y literalmente me dice qué es lo que tengo que usar, que es todo esto. Y lo que me dice es, anda probando distintos puntos x0 para ver dónde converge y dónde no. Obviamente esto también lo podemos hacer a mano con lo que vieron en el teórico y demás y averiguar dónde tiene problemas y dónde no esta función. Creo que era hasta uno nomás que convergía y de ahí para adelante ya no, o hasta dos, no me acuerdo. Eh, bueno, obviamente tienen que tener implementada la función esa. Import, algo así. Y acá, bueno, probar, no sé, valores. Probar con 1,0, con 1,5. Investigar si converge. Hacia qué valores lo hace para distintas elecciones de x0. Sí, qué sé yo. O sea, lo que uno podría hacer acá es, de última, a ver, si quisiera hacerlo como más automático, decir for x0 in alguna lista acá. ¿Qué valores queremos explorar? Bueno, ahí vemos bien qué lista. Pero, por ejemplo, uno podría hacer algo así y, bueno, dependiendo de cómo hayan implementado esta función, si esta función explota o qué hace cuando no converge, van a tener mensajes o eventualmente pueden poner acá prints de, no sé, el último punto o algo de eso. Pero nada, o sea, todo esto ya es para jugar, digamos, o sea, para que ustedes, o sea, no sé si quiero hacer todo el ejercicio. Capaz que lo que estaría bueno es no pensar solamente en la parte de código, sino que pensemos en la función. Recordemos, como ya para refrescar de paso lo que aprendimos en numérico, ¿no? En el teórico. ¿En qué momentos en qué momento sabemos que vamos a conseguir convergencia en punto fijo? ¿Se acuerdan?
¿Nadie? No estaba tan claro punto fijo después de ¿No todo. quedó muy claro? Claro, claro, lo que dice Gustavo. Algo de que la Eh, derivada, exacto. ambas dos son correctas juntas, lo que dijo Lucas y lo que dijo Gustavo. Eh, Primero, bueno, es eso, ¿no? Que g de x pertenezca al intervalo de x, eso es importante. Pero también es importante que nosotros solamente podemos asegurar convergencia cuando la función es contractiva. ¿Recuerdan la definición de contractiva? O sea, contractiva es básicamente un poco lo que dijo Gustavo. Nada más que hay que recordar siempre que ahí es valor absoluto, menor a 1. ¿Sí? Entonces capaz que podríamos de última ver el gráfico de la derivada para, para que lo Sí. tengamos. Claro. O sea, claro, g de x es la 2 a la x menos 1, Sí. x menos 1. Ahí está. Bueno, ah. Entonces, punto fijo va a tratar de encontrar la intersección entre estas dos curvas, ¿no? O sea, que son el 1 y el 2. Esos son los puntos fijos de la función g de x. Ahora, el algoritmo puede converger o no a estos puntos. O sea, obviamente, si yo empiezo en un punto fijo, me voy a quedar ahí. Esa es la idea de un punto fijo. Pero si yo empiezo fuera de un punto fijo, puedo acercarme o alejarme. Y eso va a depender del valor de la derivada de la función en ese punto. Entonces, yo no sé si GeoGebra tiene derivada. No sé, no. ¿Sí? Dicen que sí. Dicen que sí, ¿cómo es? Derivada. Pone el nombre de la función y Ah, prima. Así también, sí. claro, cualquiera de esas dos te deja poner. Ok. Entonces, ahí está el graficado en rojo, la derivada. Y lo que decía Luis ahí, lo que sabemos del teórico es, mi método va a converger si el valor absoluto de la derivada es menor o igual que 1. Bueno, acá es siempre positivo, así que es, con que sea menor, creo que menor estricto que 1. En esta región roja, o sea, de 1,5 para la izquierda, va a converger. O sea, si mis puntos iniciales solo los elijo desde menos infinito hasta 1,5, no inclusive, va a converger. Y si lo elijo por fuera de esto, va a explotar. Entonces, digamos, si bien 2, por ejemplo, 2 es un punto fijo de mi función, o sea, si yo arranco justo en 2 me voy a quedar ahí, pero si arranco en cualquier lugar muy cerquita de 2, 2,00001 o 1,99999, va a explotar. ¿Sí? Mi método va a explotar porque la derivada es más grande que 1. Por más que esté muy cerca de un punto fijo. Y lo contrario pasa con el 1. Digamos. No importa qué tan lejos arranque del 1, mientras esté dentro de este intervalo, siempre va a converger al número, el método. La idea es hacer esas pruebitas. O sea, a ver, porque todo eso es la teoría, ¿no? Es lo que uno hace en lápiz y papel con el método de punto fijo. Un poco también la idea de estos ejercicios es hacer esas pruebas acá, digamos. O sea, elegir estos rangos de números acá para probar y ver que efectivamente la computadora hace lo que esperamos que haga o no. Capaz no lo hace. Pero creo que en este caso sí. ¿Quedó claro ahí? ¿Alguien se perdió un poco? Está bien. ¿Quién estaba viendo el 6? A ver, por las dudas. Camila, ¿lo pudiste seguir? No sé quién más había pedido el 6. Creo que el chat viejo. Vera y no sé quién más. No, después empezaron a dar separación. ¿Vera estás? No, Vera se fue acá. What? Se le cayó, capaz. Ok, bueno, queda grabado. Eh, bien, ok. Con eso supongo que ya queda un poco claro para terminar de hacer el 6. Pero siempre eso es importante. Volvamos a la idea de hacer laboratorio de computación de numérico es que puedan probar esas cosas que fueron aprendidas en el teórico y el práctico. Entonces, y que también consigamos métodos o
hagamos andar algoritmos sin tener que andar haciendo con lápiz y papel 2 o 3 iteraciones de Newton y toda la bola, sino que por fin puedan hacer que una compu lo haga y entonces que trabaje por nosotros haciendo esas cosas. Pero aún así hay un montón que nosotros podemos hacer también de ponerle un poco de cabeza antes de empezar a siquiera elegir un punto inicial para punto fijo, por ejemplo, ¿no? Volvemos al teórico o al práctico y pensamos un poco cuál es la deriva de esta función, por eso, sobre todo para punto fijo, yo sé que va a converger si en los lugares en los que la derivada sea menor que 1 en módulo, entonces podemos derivar a mano si la función es lo suficientemente linda. Entonces, ya tener una idea en la cabeza de cuáles puntos van a funcionar y después pasarlo a experimentar, ¿sí? A veces experimentar así solo, sin tener esta cosa por detrás, no siempre es lo mejor, porque capaz que justo tuvimos suerte, o no me acuerdo cómo era con este ejercicio, pero capaz que si ponen un punto que está justo entre 1.5 y 2, me parece que igual converge, no me acuerdo. No me acuerdo. Podemos probar. Para eso Sí. necesitaría... Capaz yo que no no. tengo... Yo creo que no, pero ahí lo podemos ver. No tengo punto fijo en esto, me parece. Lab 2. Porque como no lo hicimos Sí, nunca. no importa. No importa. O sea, es eso, ¿no? A veces cuando hacemos una prueba y una vez de hacer una prueba no funciona, pero después, no sé, lo probamos con otra cosa y se rompe todo. A veces es porque justamente no pensamos un poquito al principio toda la teoría y la práctica que tiene por detrás de eso. ¿Sí? Es para tenerlo un poco en cuenta nomás. Avanzamos al 7 entonces. No sé, Mari, ¿vos querías decir algo? ¿O acá me apareció recién tu mic? Sí, pero bueno, no importa. Nada. ¿Por qué? Ok. Eh, ok, está bien. Bueno, ok, vemos el 7 entonces. ¿Vale? Bueno, esto lo guardo. Ya lo había hecho el 7. Bueno, lo hacemos de vuelta. No sé cómo ponerlo. Bueno. En el 7, entonces, me piden graficar esta función u, ¿sí? Que es una función que come números y devuelve números. ¿Y qué es lo que hace esta función? Para cada valor de x que yo le dé, me va a devolver un valor y con la propiedad de que ese valor y es la solución de esta ecuación, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo cada vez que queremos evaluar u? Fijamos un valor de x, ese x queda fijo, y resolvemos esta ecuación, o sea, x puede ser una constante, digamos, y resolvemos esta ecuación, es decir, encontramos el valor de y que haga verdadero esta igualdad. Bien, entonces, evaluar esta función u es resolver una ecuación. Y lo que estamos viendo hasta ahora son 3 métodos para resolver ecuaciones, disección, Newton y punto fijo. Lo que nos pide el ejercicio 7 es implementar esta función u, o sea, 3 versiones de la misma función, de hecho las 3 deberían hacer exactamente lo mismo, usando los 3 métodos que ya vimos. Entonces, bueno, acá nos dice los nombres. Esta va a ser la de bisección, la de Newton, la de punto fijo. Y todo lo demás, o sea, todas las demás cosas que nos pide cada uno de los métodos, o sea, valores iniciales, tolerancias y demás, los tenemos que elegir nosotros a mano. ¿Sí? Ok, entonces, tenemos que hacer una función que sea lab2, ejercicio 7, bisect de x. Bueno, vamos a tener que hacer 3 de estas, otra más para Newton y otra más para la iteración de puntos fijos. Ok, vamos a completar cada uno. Entonces, esto tiene que devolver un valor de i. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora en el medio? Una vez que comimos un x,
O sea, esta función, yo quiero que sea mi u de x igual a y. Una vez que ya tengo un x fijo, o sea, dentro de esta función, esta variable va a estar fija, no la voy a tocar. Y lo que quiero hacer es resolver esta ecuación. En este caso, usando el método de bisección. Entonces, veamos que nos pide ese método. Creo que será el ejercicio 1. Entonces, nos pide todo esto el método. Y nos devuelve dos listas de esta pinta. Ok. Entonces tenemos que ir completando un poco acá el rompecabezas. La función que le vamos a dar para que use el método, o sea, la que queremos resolver, tiene que ser una función que calcule esto, ¿no? O sea, pues lo que nosotros queremos resolver esta ecuación igual a 0. Y este método, cuando yo le doy de comer a una función, me devuelve el x, o bueno, en este caso el y, que hace 0 a la función que yo le dé. Entonces, acá va a venir alguna función auxiliar, que ya la vamos a definir. Tengo que darle un intervalo inicial. Creo que un 0,2 andaba esto. Bueno, pero esto lo tienen que elegir a mano ustedes, digamos, así no se los da el ejercicio. Una tolerancia y algún máximo de iteraciones. Ok. Entonces, o sea, esto es algo que tenemos que hacer en nuestra función, ¿no? O sea, para conocer el valor de la función u. ¿Qué tenemos que hacer después de correr el método? Lo que yo quiero hacer es devolver un i. Bueno, esto me lo había marcado el martes, que capaz conviene ponerlo así a esto. Queremos ver un i que va a ser el último punto visitado. O sea, lo podemos escribir así. Ok, y lo otro que necesitamos es esta función auxiliar, que tampoco la definimos todavía. Yo no sé si vimos lambda con los viernes. Si no, lo podemos hacer así. Buena pregunta. Creo que muy poco, digamos, vimos de lambda. Ok. Que lo explicaron así nomás, pero no sé, porque también yo por ahí veo los videos del martes y me confundo, pero creo que lo vimos el viernes. Bien. Bien. Bueno, vamos a hacerlo así, si no. Entonces, mi función auxiliar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comer i, ¿sí? Y devolver todo lo que está a la izquierda de la ecuación, ¿sí? O sea, i menos e a la, ese e a la viene en nuestra librería math, es la función exp. Bueno, y todo lo que está ahí adentro. E a la menos 1 menos x por y, y todo esto al cuadrado. Yo creo que acá, no sé si conviene poner al cuadrado o no. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Está bien? O sea, mi función auxiliar, que es todo lo que está a la izquierda, es lo que yo le doy de comer a rbisec, y rbisec lo que hace es devolverme el histórico de puntos que visita, de puntos en este caso para valores de i, hasta encontrar uno en donde esto sea 0. Es decir, encontrar el i que resuelva esta ecuación. Obviamente acá vamos a tener que hacer otro import para poder usar esa función. Creo que era ejercicio 1. Y acá es ejercicio 1. Creo que nada más. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Bueno, y obviamente después la idea es hacer análogo para los otros dos, para Newton y para punto fijo. Lo que podremos hacer es ver
Si usar el mismo plot de la vez pasada. O explicarlos. Bueno, vale, o sea, este es el que vimos el martes. Creo que no es parte del ejercicio el plot. Sí, 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 porque deseamos conocer la gráfica. Ok. Bueno, último lo hagamos de cero de nuevo. Eh, ¿Perdón? No entiendo, y no se preguntó, no entiendo una cosita del código, cómo se resuelve el X en la función auxiliar. En la auxiliar, o sea, no es que se resuelva, ¿no? O sea, a ver, sigamos el camino. O sea, esta función va a recibir un número, ¿sí? Que le vamos a llamar X. Adentro de toda esta función, o sea, en todas estas líneas, ese número va a estar fijo. Entonces, cuando yo sigo leyendo, digamos, ejecutando, cuando le toca el turno a esta función de ejecutarse, este número que usa acá es el mismo que le dieron de comer acá. ¿Está bien? O sea, por ahí es medio, yo no me acuerdo si lo explicamos o no, digamos, pero, a ver, por ahí es raro porque vos decís, esta función está comiendo y acá adentro está usando x, pero yo nunca le di de comer x. O sea, ¿cómo sabe cuánto vale x esta función, la función auxiliar? Lo que hace Python cuando recibe un símbolo que no tiene definido en este contexto es lo sale a buscar afuera, ¿sí? Entonces se va afuera, o sea, el contexto inmediato afuera de este es todo este de acá. Entonces fija si en este contexto hay una X definida, que sí, que es esta de acá. Y va y la usa. ¿Bien? Una pregunta, ¿se puede hacer una función auxiliar fuera de lab2x7bisec o tiene que estar adentro sí o sí? De vuelta, por lo que dijo Nico, no te queda otra que esté adentro. ¿Sí? Claro. Porque sí o sí necesitas recibir el X que después lo vas a fijar. ¿Sí? O sea, no funciona como una variable tipo global, ¿no? Y nunca vamos a querer usar global nada. ¿Sí? Sino que siempre, como decía, como es la u de x es una función que está definida o sea, no tiene ninguna fórmula cerrada, sino que recibe el x y hace algo con el x. ¿Sí? Una función currificada fuera. Sí, pero no, o sea, no estamos enseñando lambda, no vamos a enseñar a cualificar Ya es funciones. como mucho. O sea, podemos ver ahora lo de lambda quizá también, pero sí, Dale. ya currificar capaz que es mucho. Sí, sí. A ver, ¿qué es lambda? Lambda es una manera más corta, por así decirlo, de escribir funciones. O sea, ustedes habitualmente, ¿qué hacen? Para definir una función, ponen acá algún input o inputs y devuelven algo. Output. Ok. Eh, Obviamente, si yo quiero hacer una función larga que tenga más líneas acá, no voy a poder hacerlo con lambda, va a ser bastante difícil. Pero si yo quiero hacer una función que es sencilla, que es, tengo un input y un output y nada más y hago una cuentita entre una cosa y otra, como este ejemplo de acá, ¿sí? El de las líneas 6 y 7, esta misma función yo la puedo definir usando expresiones lambda de la siguiente manera. Lambda inputs, dos puntos, outputs. ¿Ok? O sea, estas dos sintaxis son equivalentes, tienen exactamente el mismo resultado, comportamiento. Creo que no hay posta ninguna diferencia para Python entre una y otra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que quiero que haga que eleve al cuadrado, que haga esto, ¿sí? Que es fácil de definir de esta manera, con lambda la puedo definir de la misma forma. Cuadrado es lambda x dos puntos x al cuadrado. Eso es. Entonces, es una manera más por ahí resumida de hacer estas cosas. Entonces, yo acá, en estas líneas de acá, podría haber hecho función auxiliar igual a lambda y
los puntos y todo esto. ¿Está bien? Y es lo mismo. Entonces, si yo la defino así, esta función, la 2 de 7 bisec, se comporta de la misma manera. ¿Está bien? Y esto se puede cambiar por un pout. ¿Sí? O sea, eso es lambda. Es simplemente una manera más resumida, limpia, capaz, de definir funciones que son muy sencillas y que no tiene sentido usar toda la otra sintaxis, que vale más la pena cuando la función es más larga, capaz. Por lo demás, son idénticos. Ujú. Sí, está bueno, o sea, está buena la aclaración que dijo Nico de que traten de poner cosas que sean un poco más, que sean más o menos simples, ¿no? Porque si ya tienen que hacer una función que necesitan 3 o 4 líneas de código y la meten en una lambda, va a quedar muy, muy fea y van a poder quizá, pero no es para nada aceptable. Ahí, bien, gracias Mari por responder. Claro, más x es e elevado a lo que vos metas adentro. Sí. Eh, ah, más es e elevado a la x. Ujú. No es otra cosa. Sí, creo que debe ser, no sé por qué estará por separado, o sea, no sé cuán distinto es de... Ah, es que no tengo el número e. Claro, ese era el problema. Claro, tenés el número E, sí. Más punto E creo que está, Ah, sí está el pero está en número más. e. Claro, también está en más. Sí, Sí. supongo que es como equivalente a hacer esto, más e, x. Eh, Pero no sé, puede ser. Depende de qué tanto guarden la memoria de cada uno de estos. Pero sí, puede ser. y supongo que toda la presión de floats debe guardar. De, Mm. Pasa que exp, creo que ahora ya existen, o sea, siempre existieron como trucos de bits y esas cosas para calcular exponencial, me parece. sí, sí, ni hablar. Sí. Claro, entonces supongo que no sería lo mismo que pedirle exactamente que haga E a la algo. Pero Ah, bueno, eso ya. claro, yo creo que debe ser más rápida, posiblemente. Mm, puede ser. Pero bueno, Porque ya hay, estamos. ¿Eh? sí. No, que hay magias que puedes hacer con la E que no puedes hacer con otras bases. Entonces, si ya sabes cuál es la base, la implementación de EXP debe usar todos los trucos que se puedan, y la de POW no puede usar esos trucos. Entonces, va a Ujú. usar E explícitamente y se va a perder de los beneficios de que sea E. Mm. Bueno, pero ya estamos desvariando. Bien, ¿cómo venimos? Habría que graficar, ¿no? Sí, estábamos en eso. ¿Qué había hecho yo? Estamos por acá. Eh, Encima ya tengo un plot, vamos a hacer plot 2. Ok, entonces quiero graficar esta función. O sea, mi función U se llama ahora todo este otro nombre, lab2 7 bisect. Y quiero graficarla en este intervalo, el 0,1,5. Entonces, voy a querer algunos valores de x. Vamos a hacer lo que habíamos hecho antes. Esto vamos a hacer que sea i por h, por i, y range, no sé, 100, y que h sea 1,5 sobre el número. Ok, quiero algunos valores de x. ¿Qué más? Quiero mis valores de y. Eso lo voy a obtener usando esta función. Entonces lo que vamos a hacer es la 2. No, me conviene. Quiero eso por x en x. Entonces necesito estas dos cosas y quiero imprimir, quiero hacer un plot. Import maps.
Plotlib.pyplot.plt. ¿Qué más quiero? Ah, bueno, quiero la función. Eso es ejercicio 7. Ahora, prueba. Podría haber puesto 2, quizás. Igual está todo subido al repo el del martes, que es esencialmente lo mismo que esto. ¿Qué más quiero? Tengo mi X, tengo mi Y. Vamos a hacer un plot de X contra Y y un show de show. Ok, así habíamos arrancado el martes, creo. Entonces esto ahora... No. No. Debería imprimirme. Ejercicio 7.2. No le gusta. Ejercicio 7. Pero ¿estoy en la misma carpeta? Sí. Sí. Lo guardé. Capaz no lo guardé. Ahí está. Bueno. Y la gráfica. ¿Entiende más o menos qué hicimos hasta ahora? Entonces hicimos el gráfico de la función U, que es la que queríamos, lo que nos pedía, usando bisección. Profe, para hacer los gráficos yo usé esa forma, pero hay un ejercicio del laboratorio en el que pide graficar algo que tiene que ver con tangente de X, que es discontinua. Ujú. ¿Cómo lo podríamos hacer para que se note que, o sea, me salía que tenía una raíz donde no tenía una raíz, obviamente, el gráfico? Sí, a ver, fíjate que cuando yo le paso a cada plot las cosas para que grafique, lo que le estoy pasando esencialmente es una lista de puntos, una lista discreta de puntos. Y si yo no le digo más nada, lo que va a hacer es va a ubicar en el plano cada uno de esos puntos y después los va a unir con líneas como un niño. O sea, de hecho creo que, a ver, agreguémosle a la lista el 0,1, creo que va a ser, se va a abrir para que se vuelva. Quiero agregarle al último el 0 y acá el 1. Y hace eso, ¿está bien? O sea, cada uno de los puntos que yo le vais dando, cada uno de los puntos que les vamos dando, los va ubicando en el plano y los va uniendo con líneas, ¿sí? Entonces terminó acá, yo le di un punto más arbitrario, lo une con una línea. Ese es el comportamiento de plots, de matplotlib. Lo que te entiendo que está pasando a vos es que vos tenés una tangente, ¿sí? Una que hace, capaz la podemos graficar acá. Borrar, borrar, tangente, sí, tangente. Ok, ¿qué es lo que está pasando? Vos le das un montón de puntos, calculas el valor de la tangente, en algún momento le diste el último punto antes de pi sobre 2, y después le das el primer punto después de pi sobre 2. No, bueno, pi sobre 2 es acá, 1 y 2. Le das el último y después le das el siguiente. ¿Y qué es lo que hace Matplotlib? Encuentra ese punto, encuentra el que sigue y los une con una línea. Si vos en lugar de ese comportamiento querés este comportamiento, que es que no dibuje esa línea, vas a tener que hacer dos plots por separado. Esa es la triste realidad. O sea, vas a tener que hacer un plot hasta pi sobre 2 y otro que arranque después de pi sobre 2 y así. No sé si se entiende. Sí, se entendió, gracias. No, no.
supongo que si no hay más dudas, digamos que probablemente el 7, básicamente los ejercicios pares, los tres primeros ejercicios pares estaban hechos para que puedan probar todo lo que hicieron los impares y los tres métodos distintos. El 7 un poco como que trata de juntar los tres. Estaría bueno que terminen ahora de practicar con esta idea que dio Nico. Si pueden hacer por su cuenta los de R Newton y los de punto fijo. Y los 8 y el 9 son unas pequeñas aplicaciones como para tenerlas ahí a mano, pero creo que no son, al menos tema técnico, no son súper complicados de seguir, creo. Eh, Así que quizá le podrían practicar un poco por su cuenta, pero de última hora lo que podemos hacer es, no sé, no sé qué podríamos hacer. Un nudo al margen. ¿Se puede acceder a un elemento de una tupla? Sí. Es, claro, sí. Una Sí, tupla se puede acceder de la misma forma que una lista en ese caso. No sé si lo quieres sí, probar. estaba por mostrarlo. Eh, Hacemos una tupla T de 1 y 2. O sea, es igual que una lista en ese sentido, para acceder. Ujú, Lo que no pueden hacer es modificarlo. claro. O sea, la única diferencia entre tupla y lista es que la tupla es inmutable. Mm, Por lo demás es casi lo mismo. ujú. Sí, sí, incluso es iterable, así que Sí, sí, o sea, casi, puedes casi. poner ¿Le por puedes sumar una int, tupla? A una tupla no. concatenar tuplas, sí, y creo que haces una nueva tupla. Pero no la estás Mm, modificando, estás definiendo una nueva. claro, sí, sí, es verdad. O sea, Sí, temas ese es una nueva tupla, digamos, no es que la modificaste. Y lo sí, otro creo sí. que también se puede. For int, y. Sí, sí, es iterable. Sí, es igual que una Sí. lista, pero inmutable. Ujú. Eh, ok, son 3:15 y capaz que ya nos quedamos sin cosa de qué charlar. No, no sé si quieren que directamente nos pasemos a hacer salas. Pues de última podemos resolver más dudas así un poco más individuales, si les parece. El último hasta las 3:30, ponele. Igual. Sí, no sé, pues, no se me ocurre nada que podamos hacer cuando volvamos, pero como decir, bueno, Capaz como que... aparece alguna duda ahí anónima. mm, mm. Acá, bueno, abrimos, hago salas entonces y vamos armando. Y se toma un descanso quien quiera tomarse un ratito. Somos tres salas. Ta, ta. Bien, yo me voy a la 1. Ahí está, ahí abro. Ok.
Nico, una cosa más. Em, Sí. Viste, vos podés hacer funciones main en Python, ¿no? Digamos, una función principal que ejecute al principio de todo. ¿O no? Depende de qué es lo que quieras hacer. No sé O si viste sea, al principio el ejemplito que habíamos dado de una forma de hacer algo que se parezca a un main. sí, que vos ponías, por ejemplo, en un archivo, o sea, la idea que tenía yo era hacer un archivo nuevo, poner, yo tengo el ejercicio 1, 2, 3, 4 separados todos. Sí. Hago un nuevo archivo, le pongo todos los imports, digamos, de las funciones que voy a necesitar y como Ujú. que ahí llamo a las funciones, digamos, para los distintos ejercicios, Sí, eh, lo voy armando, esa era una idea. sí, sí, sí. Pero quería saber si había como en C, que vos tenés el int main y los paréntesis, todo lo demás, si hay algo así en Sí. Python. No, no en ese estilo. O sea, hay gente que lo hace. A ver que presento de vuelta. Hay gente que lo hace. Para mí tiene otro uso en Python eso. Ahí. Ok. Eh, a ver, hay gente que hace sus funciones, ¿no? Qué sé yo, X, bla, retorno, o sea, cualquier cosa. Hay gente que hace esto y pone define main sin argumentos y acá define cosas. ¿Está bien? Sí, Entonces hasta ahí no hubo ninguna diferencia, definí una función más, no hice nada. Y lo que hacen es poner esto, if name igual main, esto es, no importa qué significa, pero main. A ver, ¿cuál es el chiste de hacer esto? O sea, lo pueden hacer, no es la idea enseñárselos ahora ni nada porque no es relevante a la materia ni les va a resultar de mucha utilidad. ¿Qué cambia esto? Eh, Fíjense que por ahí cuando estamos haciendo cosas, estamos probando cosas en nuestros archivitos, no sé, este es el archivito de ejercicio 7 de prueba, ¿no? Hacemos cosas sí. y supóngase que yo después acá abajo quiero hacer una prueba, no sé, quiero hacer un plot de la función esa, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Qué va a pasar? Cuando, este es el ejercicio 7 prueba, cuando yo me venga acá y haga un import del ejercicio 7 prueba, esta instrucción básicamente lo que va a hacer es como leer el archivo y ejecutar todas las líneas. Incluso estas de acá, que capaz yo no quiero que se ejecuten, ¿sí? Sí, Entonces, esta idea lo que hace es que a mí me permite que yo después pueda importar este archivo y usar solo sus funciones, o usar este archivo como un script y efectivamente ejecutar lo que está dentro del alguna, main, digamos. Sí, claro, bien. alguna cosa acá, digamos, y un plot, qué sé yo. Entonces, que para lo que sirve esto del main, para mí, en Python es para hacer una sola vez las cosas y poder usar este archivo de dos maneras, ya sea como script, para ejecutar algo que yo quiero ejecutar, o como librería, usando solamente las funciones que están definidas adentro. ¿También? Como que tienen esa dualidad las cosas de Python, pueden funcionar como librería y como script a la vez. Eh, a veces estas cosas también se usan porque quizás no es lo mismo, o sea, quizás son mis funciones, no quiero que se comporten de la misma manera si son importadas, o sea, si van a ser usadas como librería, que si van a ser usadas como en un script, ¿está bien? Entonces, a veces o sea, hay gente que a veces acá, por ejemplo, que hace, pisa las definiciones de sus funciones o hace cosas, les hace cosas con lambda y demás, para que sea distinta la manera en la que se comportan las funciones, sea que yo la importe o que yo lo estoy corriendo. Que es lo mismo que pasa en Python, ¿no? O sea, no es lo mismo a veces importar que correr acá. O sea, importar un archivo que correr acá en modo interactivo, digamos. Pero son cosas muy sutiles. O sea que no creo que tengamos casos de uso para este tipo de cosas todavía, ¿no? Está bien. Bueno, gracias, Nico. No, no. Ahí volvimos. ¿Se quedó gente en algún lado? No, está todo cerrado. Bien.
Bueno, como ven, estábamos viendo algo. No, me he preguntado qué era esto de los main. Contando un poco. Ah, ok. Eh, bueno, todavía el práctico 3 está en producción. Ya lo estaríamos subiendo estos días, pero la idea era que no se lo agreguemos ahora que justo está con parcial. Y sí, capaz que se nos hizo un poco larga la estadía en los primeros prácticos, en los primeros laboratorios. Capaz que de ahora en adelante vamos a usar 2 clases, a lo sumo, para cada laboratorio. Porque en teoría deberíamos ver unos 6 o 7, no me acuerdo. Sí, El año pasado no sé cuántos tuvimos. 7 creo. creo que 7. Ujú. Sí, pasa que tuvimos un feriado Sí, 2 que no tuvimos en cuenta. sí, sí, igual el año pasado fue un quilombo también. Sí. Así que ahora por lo menos quizá todos ya estamos un poco más acostumbrados a esto de lo virtual. Hasta el Eh, laboratorio 7 tuvimos el año pasado. O sea, 8 mm, contra el 0. claro, bien. Y quizá sí, podríamos pensar después en armar un Kahoot entonces para esto. Eso es otra cosa que nos queda pendiente. Sí, además ya no somos más de 50 en ningún día, así que Eh, no va a hacer falta hacer dos como en el... Sí, pero el otro día Ah, claro, porque claro, la Joa y Laura hicieron eso Claro, por eso, sí, sí, sí. quisieron hacer Sí, dos. tal cual. Bajo el Sí, rating. bajó el rating, sí, eso es un poco preocupante. Sí, como que vimos, cuando hay poca gente, los profes a veces se ponen más contentos de que no tienen que hacer tanto trabajo, pero en realidad es porque perdimos gente en el medio y no está tan bueno. Eh, uf, lo de hacer 2 cajones distintos, No, cierto. todavía no está cocinado, Iván. Sí, además de que no está cocinado todavía, o sea, todavía no hicimos ni uno, hacer dos, capaz que, Sí, claro, pero ya va a de salir. último. Sí. Y hay otras aplicaciones también que están muy buenas, que las estaba chusmeando. Ujú. Em, pero bueno. Ya. Bueno, sí, el otro día habían recomendado otra también, pero creo que también muchas tienen ese límite para los que somos pobres, Sí. de la cantidad de gente. Eh, Quizzes, creo que no. Ah, mira, no. Bueno, Sí, ahora empezaron a salir un montón de estas cosas. sí, y sí. Pero bueno. Ujú. Bien, no sé cómo venimos, son -4, todavía nos quedan unos 15 minutos que hay que llenar con algo, probablemente. Podemos pensarlo. Nos estábamos viendo que en el parcial teórico práctico hubo 73 entregas, por lo que estoy viendo acá. Ujú. Nosotros cuántos tenemos hasta ahora, tenemos 9. De 73 en total, mate y computación. Sí, Ok, ok. Claro, pero el de esos vencía hoy, me parece, el del práctico. Claro. sí, sí, No sí, puede sí. ser. El nuestro vence el lunes, entonces. Tips para el parcial. Tips para el parcial. Eh, no se desesperen. Eh, Tips para la vida en general, traten de levantarse de la silla seguido, todo lo que podamos. Para el parcial en particular, Háganlo parados. pues habría que conseguirse uno de esos standing desk. Una pizarra también, puedes hacer una pizarra. Ah, también. Pero
tips para el parcial, a ver. Bueno, esto que aprendieron ahora de lambda les puede servir para hacer el de búsqueda de ceros. ¿Sí? Sobre todo porque tienen que usar una sola función. Y la función es. eh, y la función te da la primitiva y la derivada. ¿Sí? Hay que pensarlo, hay que ponerle un poquito de pila a hacer una lambda ahí. ¿Sí? Eh, no sé. Creo que varias de las cosas ya lo han visto. Sí. Lo importante acá por ahí es no hacer por hacer, sino detenerse, pensar un poquito y no querer empezar así a programar porque, bueno, es el laudo, tengo que arrancar ahí, taca, taca, taca. No, sí es pensar un poquito, organizarse, un pequeño pseudocódigo, unas líneas por ahí para... no sé, hay gente que se le imagina rápido y arranca y hay otros que por ahí se tienen que tomar un tiempito, organizarse bien y después fluye. Ujú. No sé qué intentaste hacer y crayó. No sé si intentaste levantarte de la silla y crayó todo o hiciste la lambda y crayó todo. Espero que haya sido la segunda, por lo menos. Eh, o intentaste hacer un standing desk y crayó todo eso, eso sería peor todavía, pues, te rompió algo seguro. Eh, bien. El código leerlo con cariño. Sí, o sea, no vamos a leer línea por línea, es normalmente, excepto que encontremos errores, ¿no? De ejecución. Eh, no es tan común, o no es para nada, no suele ser común lo de leer línea por línea. Por eso ahí, digamos que otro de los tips, pues eso va como tip, pero ya lo hemos mencionado tantas veces que quizá no es tan tip. Traten de poner comentarios lo más que puedan, sí, de las cosas que van haciendo. Eh, Pues nosotros a veces tratamos de los códigos que subimos a los repositorios también tratar de ponerle comentarios para que nos acostumbremos más o menos todos a hacer eso, ¿sí? Es siempre una buena práctica. Y es una buena práctica que va a servir tanto acá como para un laburo o lo que sea. Depende de lo que quieran seguir en la vida, ¿no? Pero eh, hacer comentario de código y hacer código lo más legible posible siempre es una habilidad muy, muy buscada, muy buena. Sí. Y lo que decía Mari, eso de sentarse un ratito a pensarlo antes de ponerse a escribir código también es súper importante y es una habilidad que deberían ganar, sobre todo la gente que quizá quiere dedicarse solamente a la programación, porque es una de las cosas que agrega valor de la gente que viene de una formación universitaria, ¿sí? Como que a veces uno tiende a pensar que hay mucha gente que viene, que no viene el palo o de haber estudiado una carrera, que dice que son programadores y todas las bolas. Sí, son devs, pero un poco lo que aprenden acá también a veces es agregar valor en toda la parte ingenieril o pensar en las cosas antes de pasarlas a un código, lo cual es bastante importante y es bastante buscado. Sí, no, más vale. O sea, los comentarios son. Hay que hacerlo como decís vos, Javier, o sea, de que al rato probablemente ya ni te acuerdes de qué estuviste haciendo y entonces, con más razón. Y además vemos varias funciones, vemos varias cosas durante todo el cuatrimestre, así que casi seguro nos vamos a olvidar de algo. Mm, Primero que hice fue entender qué hace el método secante, bien. Pues no entendían qué variaba el de Newton, bien. Ujú. Tal cual. Ja- eh,
secante se consideraba un quasi-Newton, Mari? ¿Te acuerdas? Sí. Mm. Eh, claro, el método de la secante es lo que se llama un método, como dije recién, es quasi-Newton, porque es similar a Newton o trata de alcanzar una velocidad parecida a la de Newton, pero usa algo bastante interesante que es esto de hacer una aproximación de la derivada, ¿sí? Y no realmente usar la derivada que a veces no la sabemos. ¿Sí? Entonces es como es súper valioso hacer cosas de ese estilo porque a veces no sabemos ni qué Puede tenemos. ser que, puede Sí. ser que el de la secante no falle, porque el de Newton puede fallarte, ¿no? Digamos, o sea, vos te podés como alejar del valor Ujú, de, de la raíz. Depende de los intervalos que vos tomás, ¿no? ujú. Pero puede ser que el del secante no te falle para encontrar la raíz. Mm, Creo que las condiciones de convergencia son muy similares a las de Newton, ¿no, Mari? Creo Sí, que sí, sí. Ahí en general cuando vos digamos, los comparás, lo que tiene Newton es que converge más rápido, pero lo que tiene Sí, la eso sí. secante, claro, es esto de que no necesariamente tenés que conocer la derivada. Bueno, o sea, cada uno sí tiene sus pros y sus contras. Claro, mm, yo creo que era así, como que la secante, vos tomás los dos intervalos, digamos, que están es entre la raíz, ¿no? No, perdón, o sea que la raíz está entre esos dos números. ¿estás hablando de secante o de disección, Ignacio? No, de secante. Pasa que para la secante, como que hay muchas variantes de la secante, bueno, muchas no sé, hay varias variables de la secante en la bibliografía. Una de ellas es como que te da un solo punto inicial y te buscas te haces otro, te conseguís otro punto, pero en teoría, digamos que los dos puntos que vos metés son medio a piacere, ¿no? ¿Mm? Eh, Claro, Sí, no necesariamente la raíz, o sea, no necesariamente tenés que encontrar dos puntos cuyo intervalo contenga la raíz, digamos. ujú, ah, bien, bien, bien. Está No, bien. claro. La pregunta de Hernández si es más efectiva que Newton, no, o sea, sobre condiciones iguales, digamos, si conoces la derivada y empiezan en el mismo punto, Newton converge más rápido seguro. ujú, Y donde no podés decir nada, digamos, donde no podés asegurar nada, quizás estar muy lejos del punto de la raíz o cosas por el estilo, los dos se deberían comportar mal. sí. Sí, son todos métodos, o sea, claro, locales, ¿sí? Siempre es cerquita del punto voy a tener éxito, afuera y no sé, capaz sí, capaz no, ¿sí? Ujú. Por eso es súper importante el tema de la teoría de convergencia, ¿no? De cada algoritmo. Digo, ¿bajo qué condiciones este algoritmo va a andar para mi problema? Claro, por eso a veces hay cosas así tipo híbridas, de decir, eh, lo que dijo ahí va, claro, yo a veces quizás lo que puedo querer hacer es, no sé, me hago un algoritmo que haga 4 o 5 iteraciones de disección, como para asegurarme de que estoy más o menos cerca de un cero, y después a esos dos puntos, a ese punto inicial, con eso lo uso como input para Newton, ¿sí? O para secante. Esa es una buena, esos son buenas cositas ingenieriles que se pueden hacer para resolver el problema. Claro, Ujú. tal cual.
Sí, en los próximos labs vamos a graficar también, sí. De hecho, el próximo es interpolación, así que vamos a ir graficando tal cual. Un tip para que no se atrofie la vista. Uf. Ir a un, a un oftalmólogo. Sí. Eh, Las lágrimas artificiales ayudan, por lo menos a mí. Sí. Lentes con filtro azul. Sí, eso. Si se puede conseguir es buenísimo, pero yo no sé. Realmente no sé si son caros o no. No sé. Ni idea. A mí me pasa que si me pongo anteojos me molestan. No importa, o sea, no importa que aumento, que no tengan aumento ni nada de eso, porque me siento muy raro. Pero vos tenés muy buena vista. Por suerte, O sea, hasta ahora sí. increíble. Para los que no saben, Luis mira de todo. Increíble. A veces el básquet también probablemente. Bueno, yo también jugaba al básquet, Luis, y no veo nada. No me No, comparo bueno, con vos, pero yo de que era chiquito tengo vista panorámica y toda la bola, digamos, estoy más acostumbrado. Eh, sí, lo mejor sería no mirar tanto la pantalla. Eso también es algo bueno del tip de Mari, ¿no? De ponerse a pensar primero en lápiz y papel. claro. Sí, con eso se evaden un poco la pantalla por un rato de pensar en la hoja lo que están haciendo, eso es bueno. Tal cual. Tengo una ambulancia pasando. Bueno, gente, no sé, ya se está poniendo un poco incómoda la cosa. Ya estamos hablando de cualquier cosa. Pongo a. Dejo de grabar por las dudas.